Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy volvemos a los mini documentales deportivos con un vídeo sobre los mejores jugadores de la historia del baloncesto europeo. Estos increíbles deportistas son auténticas leyendas del deporte de la canasta. Y con este vídeo vamos a rendirles nuestro pequeño homenaje. Queremos aclarar que no incluiremos a los que están hoy en día en activo y dominando la liga, como Doncic, Jokic, Antetokounmpo o Domantas Sabonis. Son todos aún muy jóvenes y con gran potencial de mejora, así que esperaremos a que avance un poco más su carrera para decidir si merecen estar en esta lista. No perdamos más el tiempo. Desde el canal Ciencia, Historia y Deporte, los mejores jugadores europeos de baloncesto. Dražen Petrović. Auténtico niño prodigio del baloncesto europeo, el Mozart del básquet, el genio de Šibenik. Pocas veces se ha visto en la pista un nivel de talento y capacidad anotadora como el suyo. Era capaz de decidir un partido prácticamente él solo, ya que era totalmente imparable, sobre todo durante sus años en Europa. Además, con un carácter competitivo hasta lo enfermizo, no dudaba en utilizar tácticas de desestabilización de sus adversarios para alzarse con la victoria. Esto le convirtió en el jugador más temido y odiado del continente. Destruir al adversario era su único objetivo. Nacido en la actual Croacia en 1964, medía 1,97 m y jugó de base y escolta durante toda su exitosa carrera, tanto en Europa como en la NBA. Con un palmarés espectacular en Europa y la selección yugoslava, su llegada a la NBA supuso un antes y un después en el baloncesto americano. Por primera vez aterrizaba allí un europeo que realmente estaba destinado a triunfar en la mejor liga del mundo. Y aunque le costó algunos años, ya que debutó en una franquicia como Portland, que en aquel momento tenía una superestrella como Clyde Drexler ocupando su posición, cuando fue traspasado a New Jersey Nets, explotó definitivamente, anotando más de 20 puntos por partido y llevando a su equipo a los playoffs durante las 2 temporadas que estuvo en los Nets. Desgraciadamente, el 6 de junio de 1993 moría en un accidente de coche cuando estaba preparando el europeo con la selección de Croacia, con tan solo 29 años y en su mejor momento baloncestístico. Arvydas Sabonis. El gran rival europeo del anteriormente mencionado Petrović. Si Petrović era el talento ofensivo hecho persona, el gran Arvydas Sabonis era el humano perfecto para jugar a este deporte. Parecía diseñado en un laboratorio con el fin de practicar baloncesto. Imaginad un pívot de 2,21, que era capaz de correr al contraataque, pasar como un base, tirar de 3, un talento pocas veces visto antes en un jugador de su posición y con una capacidad atlética propia de un alero. Y en los años 80, imparable.
Nacido en Lituania en 1964, medía, como ya hemos dicho antes, 2 metros 21 centímetros, jugando de pívot toda su exitosa carrera. En Europa fue un jugador extremadamente dominante hasta 1986. Recordada es su actuación en la final del Mundial de España de ese mismo año, donde trituró literalmente a todo un David Robinson. Pero durante ese verano sufrió un accidente doméstico que le fracturó el tendón de Aquiles. Nunca se recuperó del todo. Desde ese momento, su forma de jugar cambió completamente. Perdió gran parte de su velocidad y capacidad atlética, pero se reinventó, mejorando facetas como su tiro o lectura del juego, además de seguir siendo infranqueable en defensa gracias a su monstruosa altura. Así volvió a dominar Europa completamente, ganando la Euroliga con el Real Madrid en 1995. Y con este bagaje, y ya con 31 años, viajó a Estados Unidos para enrolarse en los Portland Trail Blazers, donde tuvo un rol muy destacado, llevando al equipo a unas finales de conferencia y promediando más de 15 puntos y 10 rebotes por partido. Se retiró en 2004, no sin antes jugar una última temporada con su amado Zalgiris Kaunas, equipo donde debutó en su día y del cual es el actual propietario. Dirk Nowitzki. Posiblemente el jugador europeo más exitoso a nivel NBA hasta la fecha. Y es que fue el jugador franquicia de los Dallas Mavericks durante toda una década. A diferencia de los anteriores, su carrera en Europa no fue para nada excepcional. Nunca estuvo cerca siquiera de ganar una competición europea de relevancia. Y aunque destacó como joven promesa, no fue un hombre decisivo en el viejo continente. Nacido en Alemania en 1978, medía 2 metros 13 y a pesar de su exagerada altura, era más un jugador exterior que interior, a pesar de que su posición oficial era la de ala pívot. Llegó a la NBA en 1998 y allí sí destacó, como decimos, por su capacidad anotadora exterior. Era un triplista excepcional. Además, su altura propia de un pívot le convertían en alguien muy difícil de detener. Jugando siempre con Dallas, fue el MVP de la temporada 2006-2007, 14 veces All-Star y acabó su carrera como máximo anotador europeo de la historia de la NBA en el 6º puesto total histórico. Pero mención aparte merece la temporada 2010-2011, donde lideró a sus queridos Mavs para conseguir el anillo, derrotando en una apasionante final a los Miami Heat de LeBron James y Dwayne Wade, siendo también nombrado MVP de las finales. Se retiró el año 2019, dejando como relevo al frente de los Mavericks a otro supertalento europeo que tiene pinta puede marcar una época aún más de lo que lo hizo el bueno de Dirk. Nos referimos a Luka Doncic. El tiempo lo dirá, ya que no es nada fácil superar a Robin Hood Nowitzki. Pau Gasol. El mejor jugador español de la historia, es también uno de los mejores que ha pisado una cancha a nivel mundial. Un ganador a todos los niveles, ya que es el europeo más exitoso a nivel global. Tiene victorias en todos los ámbitos del baloncesto profesional. Ningún otro ha conseguido ese nivel de éxito en todas las distintas competiciones del deporte de la canasta, ganando
importantes títulos a nivel de club europeo, con el FC Barcelona como la Liga CB, ahora Liga Endesa, de la selección con España como el Mundial o la Plata Olímpica, y de la NBA con 2 anillos de campeón logrados con Los Ángeles Lakers, franquicia que recientemente retiró su número. Nacido en España en 1980, su altura era 2 metros y 16 centímetros. A pesar de esto, comenzó jugando de alero, pero su posición durante sus años más exitosos era la de ala pívot, y finalmente en su etapa final acabó jugando de pívot puro. Para el recuerdo queda también su complicidad con el gran Kobe Bryant durante sus años en los Lakers. Su especial química les convirtió en una franquicia ganadora. Su relación fue tan personal que cuando nació su primera hija le puso el nombre de la hija fallecida del escolta en el accidente que también le costó la vida a este. No solo fue un excepcional jugador de baloncesto, sino un ejemplo en cuanto a deportividad. Todo un caballero a la vez que competitivo y talentoso. Ejemplo perfecto a seguir para cualquier joven. Se retiró el año 2021, no sin antes jugar unas últimas Olimpiadas con su amada selección española. Tony Parker. Hablaremos ahora de este excepcional base francés, aunque posee la doble nacionalidad al ser hijo de un baloncestista estadounidense enrolado en la liga francesa cuando este nació, llamado también Tony Parker. Nos encontramos ante el jugador europeo más laureado a nivel NBA, por lo menos de los que tuvieron un papel importante en su equipo, ya que posee 4 anillos de campeón en sus dedos, todos logrados con San Antonio Spurs, donde junto a Tim Duncan y Manu Ginóbili formaron una escuadra mítica. Nacido, como ya dijimos, en Francia en 1982. Su altura era de 1,88 m y jugó durante toda su carrera de base, siendo tanto un gran anotador como director de juego. No destacó especialmente durante sus años en Europa, llegando muy joven a la NBA y desarrollando ahí la totalidad de su carrera, pero sí tuvo notables actuaciones a nivel de selección, llegando a coronarse como campeón de Europa en 2013, eliminando en semifinales a la por aquel entonces todopoderosa España de los hermanos Gasol. Tras 17 años con los Spurs, se mudó a Charlotte para jugar una última temporada con los Hornets y retirarse el año 2019 como una auténtica leyenda en la NBA y en Europa. Toni Kukoc. Este formidable y talentoso jugador empezó a destacar dentro de Europa con la legendaria Yugoplástica de finales de los 80 y principios de los 90. Un equipo de jóvenes talentos que emergió jugando un baloncesto fresco e inteligente, ganando las Euroligas de 1989, 1990 y 1991 consecutivamente. Con futuras estrellas europeas y mundiales como Perasovic, Tabak, Savic, Ivanovic o Radja entre sus filas, si alguien destacó desde el principio como el jugador que marcaba la diferencia, fue Toni Kukoc. Una mezcla de talento y físico pocas veces visto antes o después en este deporte. Poseía un manejo de balón, visión de juego y tiro destacadísimos, pero también una altura, velocidad y salto no menos sorprendente. Nacido en Croacia en 1968, su altura era de 2 metros y 8 centímetros.
Si bien su posición principal era la de alero, su versatilidad en el juego le permitió jugar en muchas posiciones distintas en la cancha. Esto hizo que llamase la atención nada más y nada menos que de los Chicago Bulls de los años 90, fichándolo en 1993 y siendo una pieza muy importante del segundo triplete de esta franquicia con Michael Jordan a la cabeza. Si bien su rol cambió al de ala pívot y jugó más como sexto hombre, saliendo desde el banquillo para dar un aire distinto al equipo, tuvo un papel destacado en uno de los mejores equipos de todos los tiempos, promediando alrededor de 15 puntos por partido esas temporadas. Finalmente, tras unos años en Filadelfia, Atlanta y Milwaukee, se retiró en 2006, siendo una leyenda instantánea del baloncesto mundial. Peja Stojakovic. Estamos ante otro de los grandes de la NBA de origen europeo y quizá uno de los primeros en ser pieza clave de un equipo candidato al anillo. En sus inicios profesionales jugó varias temporadas en el PAOK de Salónica. Aunque no logró títulos importantes con este equipo, sí fraguó una fama de triplista y anotador compulsivo que llamó la atención de la mejor liga del mundo, incorporándose a los Sacramento Kings. Nacido en la actual Serbia en 1977, su altura era de 2 metros y 6 centímetros, jugando durante toda su carrera como alero y siendo, como ya hemos mencionado antes, un tirador excepcional. Después de un par de temporadas de adaptación a la NBA, se convirtió en titular indiscutible, promediando 20 puntos por partido la temporada 2000-2001. A esta siguieron varias muy exitosas, con una gran importancia en unos legendarios Sacramento Kings con Chris Webber, su compatriota Vlade Divac y Jason Williams en sus filas, con medias de anotación muy elevadas, llegando hasta los 24 puntos por partido en 2004. Esto le llevó a participar en 3 All-Star y estar a punto de alcanzar las finales de la NBA el año 2002. Finalmente, consiguió su ansiado y merecido anillo la temporada 2010-2011, jugando con Dallas y junto a otra de las leyendas europeas de esta lista, Dirk Nowitzki. Después de esto, se retiró de la práctica profesional del baloncesto, habiendo sumado también varios éxitos con la selección yugoslava, donde destaca la medalla de oro del Mundial de 2002. Marc Gasol. El hermano pequeño de Pau Gasol, al contrario que este, no explotó alto nivel a una edad tan temprana. Formado en la cantera del Barcelona como su hermano, mostraba un gran talento. Cuando Pau se marchó a Memphis, él le acompañó para jugar en la competición nacional de institutos estadounidenses, siendo un destacadísimo jugador. Después volvió al Barcelona para empezar su andadura como senior, pero no contando demasiado para el entrenador. Cuando su progresión parecía estar completamente estancada, llegó el verano de 2006, donde fue convocado con la selección española, ganando el Mundial de Naciones y teniendo un papel importante en la final contra Grecia. Tras una excelsa temporada siguiente en el baloncesto Girona, marchó a la NBA siguiendo los pasos de su hermano, debutando en la prestigiosa liga con los Memphis Grizzlies. Nacido en España en 1985, su altura era de 2 metros 16 centímetros, jugando durante toda su carrera como pívot puro. Si bien era dominante dentro de la pintura, también tenía muy buena mano
y visión de juego. Con varias participaciones en All-Star y siendo elegido mejor defensor del año, se mudó a Toronto, donde como pívot titular consiguió el anillo en 2019, año donde también lideró a España para volver a proclamarse campeona del mundo. Después, tras un paso fallido por los Lakers de LeBron James, decidió volver a España. Compró el Básquet Girona, donde había sido jugador, y pasó a formar parte de su plantilla, dejando atrás su etapa de éxitos en la NBA y la selección española, jugando en LEP Oro y ayudando a ascender a su equipo a Liga CB, donde continúa a día de hoy como jugador presidente. Vlade Divac. Este fenomenal pívot llegó muy joven a la NBA, desarrollando prácticamente toda su carrera en la Liga Americana, donde empezó con los míticos Lakers de Magic Johnson para sustituir a otro mito como Kareem Abdul-Jabbar con tan solo 21 años. Tuvo un gran rendimiento, siendo un hombre importante en esos Lakers, aunque no tanto como el gran Kareem. La prematura retirada de Magic dejó un equipo en reconstrucción que necesitaba encontrar una nueva estrella, y así fue traspasado a cambio de un escolta de gran proyección y amado Kobe Bryant. Nacido en Serbia en 1968, su altura era de 2 metros y 15 centímetros, jugando siempre como pívot y siendo uno de los primeros jugadores europeos en tener un impacto real dentro de la Liga Americana. Después de un breve paso por Charlotte Hornets, firmó por los Sacramento Kings, donde formó parte de un equipo muy recordado, junto a su compatriota Stojakovic y Chris Webber, entre otros. También tiene un importante palmarés con la selección yugoslava, con hitos como campeonatos mundiales y europeos o la medalla de plata olímpica en Seúl 88, formando parte de una de las selecciones más recordadas de todos los tiempos. Se retiró en 2005 debido a una lesión de espalda de la que no fue capaz de recuperarse. Kresimir Kosic. Este prodigioso jugador de la antigua Yugoslavia fue pionero en muchos sentidos. En primer lugar, como el primer pívot europeo que era algo más que un hombre grande. Tenía una excelente visión de juego y un tiro más que decente, revolucionando el baloncesto continental de la época. Fue también el primer europeo en jugar al otro lado del Atlántico, siendo miembro de la plantilla de Brigham Young en la NCAA, donde le fue retirada la camiseta, honor que solo han recibido él y Danny Ainge en dicha universidad. Nacido en la actual Croacia en 1948, su altura era de 2 metros y 11 centímetros, jugando durante toda su carrera, como ya hemos comentado, de pívot, si bien era mucho más completo que un pívot típico de su época. Una vez terminada su etapa americana, retornó a su país, donde jugó varias temporadas en el Zadar y en el Cibona de Zagreb principalmente, aunque también lo hizo en la Virtus de Bolonia durante un par de años, ganando en todos estos equipos títulos locales y europeos durante esos exitosos años de su carrera. Pero su aportación más destacada fue, eso sí, en la selección yugoslava, donde logró campeonatos olímpicos del mundo y de Europa en varias ocasiones. Se retiró en 1983 como una leyenda del baloncesto yugoslavo y falleció desgraciadamente en 1995 víctima de un linfoma a los 46 años de edad.
Menciones especiales: Detlef Schrempf, Vladimir Tachenko, Juan Carlos Navarro, Basileios Spanoulis, Dejan Bodiroga, Nikos Galis, Dino Meneghin, Dino Radja, Sarunas Marchulenis, Fernando Martín, Aleksandar Georgievic. Pues hasta aquí nuestro mini documental con los mejores jugadores europeos de la historia. Seguro que nos hemos dejado muchos por nombrar, ya que en cada época hay una gran cantidad de jugadores que han marcado diferencias. Si nos dejáis aquellos que echáis de menos en comentarios, haremos un segundo vídeo con los favoritos de nuestros seguidores. Esto ha sido todo por el momento. Volveremos a la temática deportiva en breve, pero de momento seguiremos con los distintos formatos del canal y pronto regresaremos con los mini documentales, en este caso sobre ciencia. Gracias por ver el vídeo y un saludo.